Bien, hermanos, antes de iniciar entonces, veamos cómo nos fue en las preguntas. Esta vez, si no me equivoco, era verdadero y falso nomás, ¿cierto? Ya, así que lo hice más fácil para que pudiesen tener más puntitos. Así que no se olviden de que si usted no viene a la clase, el video queda en YouTube, así que ahí pueden verlo. Por lo general se sube los lunes o los domingos, así que tiene toda la semana para verlo. Y puede participar de la clase, perdón, del quiz, ¿ya? Como les decía, está abierto desde 1:15 para las 10, que es la hora en la que la iglesia se abre, hasta las 10:35 más o menos, ¿ya? Así que vamos a ver las preguntas para ver cómo estábamos. Dado que la vez pasada vimos solamente un artículo, incorporé también otros conceptos que habíamos visto en los otros artículos. Primera pregunta de verdadero y falso. La Biblia está conformada por 65 libros, de los cuales 38 son del Antiguo y 27 del Nuevo. Falso, ¿cierto? Son 39 del Antiguo y 27, por lo tanto da 66. Muy bien. Segunda pregunta, ¿el canon bíblico está abierto? ¿Verdadero o falso? Falso, está cerrado, no hay más que añadir. Tercera pregunta, ¿la iluminación interna del Espíritu Santo es necesaria para comprender los aspectos salvíficos de la palabra de Dios? Verdadero, eso está, si no me equivoco, textual en la confesión. Todas las cosas relacionadas con la salvación están explícitas en las Escrituras, o bien se pueden deducir de ellas. Verdadero. Verdadero. Eso lo vimos. Si se puede deducir es que está implícito. Esa se equivocaron. Esa a lo mejor es la más difícil. ¿Ya? Vamos con la siguiente. ¿Existen circunstancias tocantes al culto de Dios y del gobierno de la iglesia que pueden ser arregladas conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana? Verdadero, eso está textual. Textual de la confesión. Cuando hablábamos, por ejemplo, del culto, la vestimenta, ¿se acuerdan? Hay cosas que no están explícitas, pero sí se pueden arreglar o acordar de acuerdo a la prudencia cristiana. Eso es lo que hablábamos la clase pasada. Y finalmente, la Biblia, es decir, la palabra de Dios, es un ejemplo de revelación general. Falso, ¿cierto? Es revelación especial. Revelación general en la creación. Así que ahí estuvieron ¿cómo se llaman? Las preguntas, las respuestas. Me imagino que les habrá ido bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Sí, les fue súper bien. De hecho, tengo 6 personas que sacaron 7, 6 personas que sacaron 6 y una persona que sacó 5 puntos. Así que el más bajo fue 5 puntos. Así que está bien, estamos bien. Muy bien. Empecemos entonces con la clase de hoy, que nos corresponde continuar el capítulo 1, pero vamos a hablar acerca del punto o artículo 7, para que lo tengamos presente. Artículo 7, y vamos a leerlo todos juntos para que podamos compartir de este texto, ¿ya? Dice así, todos juntos. Las cosas contenidas en las Escrituras no todas son igualmente claras ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Ya. Vamos a estar reflexionando en torno a eso. Y lo primero que enseña la confesión es que de las cosas que están en las Escrituras, no todas son igualmente claras o entendibles con la misma facilidad para todos. Eso es lo que está diciendo, de que hay cosas que para algunos pueden ser más fáciles de entender y para otros pueden ser un poquito más complejas. No sé si se acuerdan de la carta del apóstol Pedro, que él como que menciona un poco a Pablo y señala que Pablo es como medio, no sé si enredado a escribir, pero como que él lo dice, que es un poco más complejo de entender. Sin embargo, y aquí viene el pero,
las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación, se proponen y declaran en uno u otro lugar de las Escrituras. De tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no son, pueden adquirir este conocimiento que es suficiente para tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Hoy vamos a hablar de un concepto que espero escribirlo bien, que se conoce como perspicuidad. Perspicuidad de las Escrituras. ¿Habían escuchado ese concepto? Perspicuidad. ¿Les suena o no? Es medio raro. Ya, si alguien tiene internet, busque en Google qué significa perspicuidad. A ver qué nos dice el buscador. Este es un atributo que se le da a la escritura, la perspicuidad. Dice que es cualidad de ser claro, transparente y fácil de entender. Ya, claro, transparente y fácil de entender. Aplicándose a textos. Ya, muy bien, fácil de entender. Entonces, nosotros creemos y afirmamos la perspicuidad de las Escrituras. En torno a lo que decía la Magda, nosotros creemos de que las Escrituras son claras, son transparentes y son fáciles de entender. ¿Sí? Sostiene que el mensaje central de la Biblia es claro y evidente, diseñado para ser comprendido por todos, aunque algunos pasajes sean complejos, la confusión suele ser del intérprete, no del texto mismo. Ya, ahí está. Evidente, incluimos esa palabra. Entonces, lo que está diciendo es que la Biblia es clara, transparente, fácil de entender y hay cosas que son evidentes. Por lo tanto, los problemas doctrinales o las diferencias doctrinales en realidad no vienen de la Biblia en sí, sino que vienen de quién la lee o quién la interpreta. Es como que el problema no está en el texto, sino que está en quién lee el texto, quién hace esa hermenéutica, esa interpretación. Por lo tanto, nosotros creemos de que cualquier persona puede comprender aquellas cosas básicas de la Escritura. Eso es lo que estamos diciendo. Que no necesariamente tú tienes que ser un erudito, un licenciado en teología, un doctor en asuntos teológicos para comprender la Escritura, sino que en realidad lo que creemos es que cualquier persona puede entenderla. Cualquier persona al leerla puede extraer de forma clara y transparente lo básico y lo que la Biblia enseña en sí mismo. No hay nada relacionado a la salvación que una persona común y corriente, si lo queremos decir de esa forma, no pueda entender. Todo lo básico para la salvación está ahí y se puede entender claramente. ¿Sí, hermana Juanita? Porque hay personas que abren la Biblia y no entienden nada. Si no quieren entender o realmente no entienden. Ya, buena pregunta. Ahí tenemos que conectarlo también con lo que ya hemos visto, ¿se acuerdan? Y creo que era una de las preguntas. ¿De qué depende la correcta interpretación, o mejor dicho, el entendimiento? Es del Espíritu Santo. Entonces, también va de la mano con eso. O sea, si yo le paso la Biblia a un incrédulo, lo más probable es que lo va a leer, pero no va a causar ese efecto que solamente produce a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Al menos salvíficamente no. Puede que entiendan las historias, puede que se acuerden del relato. Hay mucha gente que se sabe las historias de Noé, de Abraham, de Adán y Eva, pero de forma salvífica, que ellos lo entiendan como palabra de Dios, como algo revelado por Dios, ellos no lo ven de esa forma. Y es porque el Espíritu Santo no ha obrado. Entonces podríamos creer que no entienden. No lo entienden, claramente. ¿Ya? ¿Alguien? Sí. Después Ramiro. Sí, hermano, con respecto a la Dele nomás. Dele, si usted estaba primero. perspicuidad, allá dice que no todas son iguales claras, pero si tenemos al Espíritu Santo y
y leemos las Escrituras y escudriñamos las Escrituras, ¿por qué no entenderlas bien? Con respecto, porque hablamos en estos tiempos que hay muchos teólogos que estudian en institutos, pero antiguamente no había. O sea, habían teólogos que estudiaban, no de una forma tan formal, pero Claro, siempre han habido. Por ejemplo, Pedro, que no era muy erudito en la palabra, sin embargo, el Señor con la palabra le enseñó. Claro. Y es la misma palabra que aparece en la Escritura. Por lo tanto, si tenemos el Espíritu Santo nos va a dejar clara la Escritura. Pero puede que haya un camino más corto, que es estudiar alguna pauta para escudriñar las Escrituras. Pero ¿estaríamos poniendo parte nuestra? ¿O estaríamos dejando al Espíritu Santo guiarnos para entender y comprender mejor las Escrituras? Ya, yo creo que Esa duda yo la sí. tengo. Es una buena duda, es una buena inquietud esa de saber de qué depende. Yo en lo personal, y esta es mi opinión, creo que depende de la voluntad de Dios, porque el Señor también nos muestra que Él reparte como Él quiere, como se dice, ¿cierto? Entonces, y de hecho el apóstol Pablo también dice que el Señor ha capacitado con dones a ciertos hermanos, algunos apóstoles, Efesios creo que es 4, no estoy seguro, algunos pastores y maestros. Entonces, no todos son iguales. Lo que Pablo está diciendo es de que hay algunos que tienen ese don de maestría. Y va relacionado también con la voluntad de Dios. Que a algunos les permite poder comprender o saber más, no para que esa persona sepa más, sino que porque tiene una utilidad dentro de la iglesia. ¿Ya? Vamos a leer un texto bíblico. Antes sí, Natalia. Pensando en esto, como recordando el contexto en el que la confesión, ¿por qué hay una confesión? Porque es posterior a la reforma y una de las cosas importantes de la reforma fue decir que la palabra de Dios estaba al alcance de todas las personas y no solo del clero, porque anterior a la reforma la palabra estaba secuestrada por el clero, estaba en latín y solamente ellos tenían acceso a leerla y a transmitirla al pueblo. Entonces, como las cosas más revolucionarias que permitió la reforma es que la palabra del Señor fuera al alcance de la gente común y corriente. De hecho, Lutero decía, parafraseando, que él quería que hasta el campesino más corriente fuera un teólogo, o sea, que conociera la palabra mejor que un sacerdote. Esa era como su meta. Entonces, eso como que de ahí viene esta idea, entiendo yo, de la perspectiva de que la palabra del Señor no es una excusa de decir que no se puede entender y por eso la gente común no la puede leer, sino que es clara en su mensaje completo. Y eso también es importante porque a veces hay personas, como decía la Juanita, que pueden abrir la Biblia y decir, oh, no entiendo esto. Pero lo que está diciendo ahí no es que al abrir la palabra, ese versículo va a ser entendido en sí, sacado de su contexto, sino que todo el mensaje de la palabra en su totalidad es el que es coherente, comprensible y claro. Exactamente. Porque hay pasajes que son más difíciles. Sí, de hecho eso es lo que está diciendo el texto, de que hay textos que son más complejos, que requiere quizá una mayor comprensión o estudio. Pero aquello que es básico, cualquiera puede entenderlo. O sea, cuando hablamos de que la salvación es por gracia, yo creo que todos ustedes lo entienden, ¿cierto? Ese concepto lo entienden. Cuando yo digo que es por medio de la fe, todos ustedes lo entienden. Cuando hablamos de que nuestra salvación depende de los méritos de Cristo, yo creo que todos aquí lo entienden. Pero hay otras cosas que son más complejas, como por ejemplo el tema del milenio. ¿Cuándo es el milenio? Postura postmilenial o amilenial. Eso ya, obviamente, son doctrinas secundarias y que requiere quizá un mayor estudio, una mayor profundidad. Incluso la Iglesia históricamente no ha tenido una postura clara. Sin embargo, lo que sí está claro es que el Señor viene. Lo que sí está claro es que la misión de la Iglesia sigue vigente. Por lo tanto, aquello que es básico, que debemos saber, está, y lo sabemos. Hay otras cosas que son quizás más minuciosas, que son más detalles, que son detalles en realidad, que ahí a lo mejor no manejamos. Y eso es lo que Dios, a lo mejor, creo yo, ha permitido que cierto tipo de personas que Dios le ha dado los dones, puedan estudiar y también iluminar y guiar a la Iglesia. Yo al menos así lo entiendo. Hermana Jessica. Como
persona, porque a veces la persona puede que no tenga una buena comprensión lectora y no entienda. ¿También puede influir eso? Sí, pero puede escuchar. A mí no me cabe en duda de que antiguamente, y con todo el respeto, había muchos hermanos de la fe que eran del campo, que a lo mejor no tenían educación, que a lo mejor tú les pasabas una Biblia y ellos no tenían idea de lo que decía, pero ellos podían escuchar y entender. Yo creo que perfectamente el Señor lo hace y esperamos que lo haga, porque si no sería un poco injusto con aquellos que no tienen esas capacidades. Entonces, cuando, claro, está hablando eso, no está necesariamente apuntando a leer y comprensión lectora, sino que a realmente comprender lo que el mensaje bíblico está diciendo. Ahí yo creo que el Señor puede también hacerlo a través de la audición, ¿ya? Y no cabe duda, hermanos, que de hecho el Nuevo Testamento lo muestra, que muchas personas se convirtieron al cristianismo no porque hayan leído el texto, sino que lo escucharon a través de los apóstoles. Hermano Legario y después Igor. Y después Juan Carlos. De hecho, había hermanos en la iglesia donde uno comenzó sus inicios, que muchos predicadores no sabían leer. Entonces llamaban a un joven que les leyera una parte de la Biblia y ellos después exhortaban. Entonces no sabían leer y igual ellos podían explicarla. Exactamente. Hermano Igor. Hay texto de la Escritura cuando Pedro, que era un pescador que supone que culturalmente no era muy educado, cuando hablaban con los fariseos, los fariseos se sorprendían y decían, ¿y estos cómo se nota que han estado confesando? Porque eran hombres muy honestos y mucho, muy baja cultura, pero el Señor por medio de la revelación, y lo mismo cuando le dice, Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿que quién era él? Y Pedro dice, tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahí Jesús, claro, dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que el Espíritu. Entonces el Espíritu, como dice la Escritura, es el educador de la iglesia, y por eso le llaman paráclito. Y él enseña, por medio del Espíritu podemos comprender las Escrituras. Porque en 1 Corintios 2:16 dice que para el hombre natural, común y corriente, las Escrituras son locuras. No puede entenderlas racionalmente ni intelectualmente. Se deben comprender de manera espiritual, porque es un texto espiritual, no es un texto natural. Exacto. Me acordaba, y le doy el paso, de un profe en la universidad que él decía, yo me leí la Biblia como 4 veces, decía, y me entretengo con esas historias. O sea, claro, él hacía el ejercicio de leer, pero ese ejercicio ya más espiritual claramente no lo tenía. Para él eran fábulas, a lo mejor, historias, mitos, a lo mejor. Hermano Juan Carlos. Ya, muchas gracias. Entonces, lo mismo. Ya, eso. Aprovechemos bien el tiempo, ya, bien. ¿O quiere añadir algo? Bueno, está muy relacionado con lo que decía el hermano. Yo pienso que va por revelación y por propósito. Por esos botones no a todos se les entregan de interpretación o de maestría. Y lógicamente la revelación depende del Espíritu Santo y eso va claramente conectado con lo que es el Espíritu, pero a través de la oración, de la comunión y lo que uno le entrega a Dios. Dios puede tener muchas cosas que hacer con uno, pero si uno no se comunica con Él, a no ser que sea un cuerpo muy grande, que igual es una forma de comunicación para que pueda transformar. Exacto. Y lo último, hermanos, para complementar esta idea de que no es necesariamente, o sea, no es necesario, creo yo, el saber leer. Si ustedes no lo sabían, dentro de la tradición hebrea o judaica de la antigüedad, esta idea de manuscritos, de textos bíblicos, no era como muy cotidiano. Por lo tanto, ¿de qué manera los judíos sabían la palabra de Dios? Oralmente, la memoria. Ellos memorizaban. Por lo tanto, no necesariamente la leían. Habían escuchado lo que se conoce como transmisión oral. Ellos escuchaban la palabra de Dios, las enseñaban. Y es por eso y por eso me hace mucho sentido cuando en el Nuevo Testamento se mencionan a personas que escuchan y le hace mucho sentido de que es el cumplimiento de la ley. Yo no me imagino que ellos están con un texto ahí verificando que lo que está diciendo es efectivo, sino que ellos recuerdan lo que siempre se les enseñó y ellos dicen claramente esto es verdad. De hecho, creo que hay una parte de cuando está Jesús, parece, que él demuestra o le muestra a alguien de que la ley y los profetas hablaban de él.
Entonces, está esta idea de que ellos conocían a través de la tradición oral. No necesariamente a lo mejor sabían leer. Y esto puede pasar también con los niños. Los niños no necesariamente pueden saber leer, pero sí pueden comprender verdades bíblicas. ¿Ya? Hermana Jessica y después Natalia. A veces me trae a la memoria eso de que del escuchar. Lo importante que es tener conocimiento de la palabra, comprenderla, porque de las iglesias que yo venía, de las iglesias que yo participaba, los hermanos tendían a repetir lo que la persona decía. El pastor decía, a veces contaba anécdotas, fábulas, cosas que le habían pasado en su vida, pero las contaban de otros pastores, del obispo que le pasó, y le iban contando de generación en generación. Entonces igual eso era ojo, porque no tenían conocimiento, pero sí repetían lo que el otro hablaba. Entonces igual eso era como, no era bueno, porque ellos no escudriñaban la palabra, sino que Claro. repetían lo que el otro iba diciendo. Pero interesante porque a lo mejor puede que no esté el ejercicio académico, pero sí estaba la práctica de repetir. El problema es que repetían cosas que no era la Biblia, sino que eran tradiciones o historias no bíblicas. Ya. Natalia, y después avanzamos con el otro punto. Lo que tú decías recién es el mandato que Dios le entregó al pueblo cuando decía, y repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte. Deuteronomio, ¿no? La Shema. Y cuando a veces decimos, como por ejemplo, que Pedro no fue, porque él no sabía tanto, igual hay que tener ojo, porque él no era un erudito como Pablo, porque Pablo se preparó para pertenecer a Sanedrín, ese era su objetivo. Él era un doctor de la ley, pero todos los judíos tenían una preparación porque había todo culturalmente, ellos tienen su bar mitzvah, que era su presentación, su iniciación, y ellos tenían que saberse porciones extensas de la palabra, memorizarlas y presentarse y relatarlo. Entonces, el judío así de la calle se sabía la palabra, se sabía de memoria porciones muy extensas de la palabra. Entonces, cosa que es una tremenda enseñanza para nosotros los padres modernos, pero Exactamente. ellos por eso después pudieron linkear lo que Jesús les decía, conectaban con lo que ellos ya sabían, porque la palabra estaba en sus mentes. Claro. Entonces, es importante eso, porque ellos preparaban, tenían esa práctica de instruir, que a lo mejor como iglesia la hemos dejado de lado, de preparar a los pequeños. Como que, y quizás hemos sido muy influenciados por otras doctrinas de que el niño decida cuando ya sea grande, cuando tenga 12 años, 16 años, y ahí recién que decida y si quiere se bautiza. No sé si han escuchado eso. No, a los niños se prepara desde chicos. La misma Biblia lo enseña. El Señor después hará o verá cuando lo llama a la fe. ¿Ya? Hermano Ramiro, ¿quiere decir algo? Sí. Cortito, sí. Ya, tengo que avanzar. Decía lo anterior es con la santificación. ¿Ya? Porque la Escritura nos va enseñando cada día más el conocimiento del Señor y eso nos va transformando día a día más. Y eso para mí es santificación. Entonces, si ponemos algo que la Escritura es para algunos más y para otros menos, ¿cómo va el asunto de la santificación? No, porque, insisto, son doctrinas secundarias o terciarias. Y le coloco el ejemplo. Que el bautismo sea por aspersión o inmersión, sea cual sea las dos, yo creo que no afecta mucho su santificación. ¿Se da cuenta? El concepto del milenio, que estamos en el milenio o después vendrá, yo creo que no afecta tanto nuestra santificación, porque lo que sí sabemos, que está claro, es que somos llamados a ser un pueblo santo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él, y eso es fácil de entender. Yo creo que nadie puede cuestionar eso. Hay cosas que son más difíciles. Por lo que decía Pedro con respecto a la carta, a lo que decía Pablo, Veamos, difíciles de entender. Segunda de Pedro, leámoslo al tiro, Segunda de Pedro 3, para que lo tengamos presente. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 3, 14, voy a leer al 16. Y aquí está lo que nuestro hermano cita. ¿Qué es lo que dice Pedro? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Entonces, como que Pedro reconoce eso, de que a Pablo Dios le ha dado más sabiduría que la que él tiene. Os ha escrito, o sea,
Pedro lo que está diciendo acá es reconocer de que hay escritos de Pablo en ese mismo tiempo. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Que aquellas cosas que a lo mejor son más complejas, hay personas que son indoctas o inconstantes que las toman para torcerla e incluso engañar, que es lo que también podría pasar hoy en día con respecto, por ejemplo, a los tiempos finales, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, tenemos esta idea de que Pablo tenía una cualidad. Claramente él había sido preparado, él fue llamado por el Señor, fue capacitado, por lo tanto, Pedro reconoce eso. Y honestamente creo que esto no hace menos a Pedro. Yo creo que ambos son instrumentos de Dios, con propósito a lo mejor con focos distintos. Uno a los gentiles, otro a los judíos, pero ambos son igual de valiosos para el Señor. Eso es importante, ¿ya? Tomándonos de lo que Pablo decía, Apolo regó, o yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, hay distintos dones, ¿ya? Ya, el último comentario antes de avanzar. Respecto a eso, es maravilloso lo que Dios hizo, porque el hecho de sacar a Pablo, una persona educada, instruida en la palabra, de conocimiento, y tener a Pedro, o sea, los dos personajes que a lo mejor Pedro era pecador, todo, pero maravilloso lo que hace Dios para que igual la gente no piense de repente, no, que los cristianos, los que creen en Dios, son solamente las personas humildes, pobres, sino que también la persona educada como Pablo. Todo tipo de personas, exactamente. Dios no hace acepción de personas. Eso es lo que significa acepción de personas. Que Dios no mira cualidades en las personas para elegirlas. Dios no escoge a los pobres por sobre los ricos o los ricos por sobre los pobres. Dios escoge a cualquier tipo de persona, ¿ya? Eso es lo que significa acepción de personas. Bien, entonces, Natalia nos comentaba en uno de los comentarios que esta idea de la perspicuidad viene, o que está acá en la Escritura, viene a ser una respuesta a la tradición romana, que decía de que solamente los, ¿cómo se dice? El clero o el magisterio tenía acceso a la Escritura. De hecho, las Escrituras en esa época estaban escritas solamente en latín. ¿Y quiénes sabían latín? Solamente los eruditos. Entonces, ¿qué es lo que enseña Roma? Y esto es importante. La Iglesia Católica Romana enseña de que el Sagrado Ministerio es quien enseña e interpreta las Escrituras. O el clero, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la Reforma? Dice que no. En realidad, cada creyente debe interpretar las Escrituras. Eso es lo que enseña la Reforma. Y eso es lo que está en la confesión de fe. Eso es lo que quiere decir. Que dado que las Escrituras son claras para todo tipo de persona, todos pueden leerla. O mejor dicho, todos deben leerlas. Y eso es importante porque yo les podría preguntar inmediatamente cuántos de ustedes leen la Escritura en la semana. O solamente están esperando que el pastor les predique el domingo. ¿Ya? Porque si no estamos siendo igual que Roma. Si usted solamente está leyendo o abriendo su Biblia el domingo cuando viene a la iglesia a escuchar lo que predica el que está adelante, está haciendo igual que Roma, que los católicos romanos. Lo que la Reforma nos enseña es que cada creyente puede leer la Escritura. Cada creyente tiene acceso a las Escrituras. ¿Ya? Por tanto, el punto 8 o artículo 8 va a ir en línea también con esto, que es lo que nosotros vamos a leer. ¿Ya? Yo lo voy a leer y usted me sigue. El Antiguo Testamento es auténtico en el hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento lo es en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más conocido entre las naciones, porque en aquellas lenguas fueron inspiradas directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales. Por esta razón deben apelarse finalmente a los originales en estos idiomas en toda controversia. Como estos idiomas originales no se conocen por todo el pueblo de Dios,
el cual tiene el derecho de poseer las Escrituras y gran interés en ellas, a las que según el mandamiento de leer y escudriñar en el temor de Dios, se sigue que la Biblia debe traducirse a la lengua vulgar. ¿Ya? El concepto vulgar a veces está como medio manoseado, no significa o sea, significa ordinario, sí, pero tiene una connotación como mala, ¿cierto? Vulgar significa común, del ordinario, eso significa ordinario, ¿ya? Entonces lo que está diciendo es que la Biblia debe traducirse a todo tipo de lenguas, no pertenecer solamente a un idioma en particular o a un tipo de persona en particular, de toda la nación a donde sea llevada, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos puedan adorarle de una manera aceptable y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanzas. ¿Ya? Entonces, este artículo va muy en línea con lo que acabamos de ver. ¿Qué es lo que quiere decir la confesión? De que cada cristiano, cada creyente debe tener acceso a las Escrituras. ¿Ya? Roma, cuando pensamos en la Reforma, Roma quitaba ese privilegio a la iglesia. Ellos tenían la Escritura. La Reforma protestante, ¿qué es lo que hace? ¿Qué empieza a hacer? ¿Ah? A imprimir, a traducirla. Empieza a traducirla a otros idiomas, al alemán, por ejemplo, al español, inglés, y empiezan a nacer las versiones o las traducciones bíblicas. Eso lo produce la Reforma. Y la Iglesia Católica se oponía. La Iglesia Católica perseguía. Porque el lenguaje, el idioma sacro era el latín. Para ellos ese era el idioma santo. Entonces, cuando se traducía a un lenguaje común o vulgar, que era el alemán o el español, eso era una herejía, porque era sacarle la sacralidad, era rebajar la escritura. Por eso perseguían y mataban a los que traducían la palabra, porque era una herejía. Sí, hermano Igor. Por eso en España, cuando hacen la traducción que aquí tenemos, Casiodoro Reina y Cipriano Valera, ¿sí? son perseguidos. Sí. Y ellos se tienen que ir de España para poder hacer la traducción. Y se van a los países donde no había catolicismo. Exactamente. Y ahí hacen esta traducción. De hecho, hay muchas historias de contrabando, de cristianos trabajando escondidos. William Tyndale, ¿no? Exactamente, sí. Investiguen eso. Hay muchas historias con respecto a eso de traducciones de cristianos que dieron su vida, hay que reconocerlo, a fin de que otros pudiesen tener las Escrituras. Por lo tanto, si hoy en día tenemos la Biblia al español y tenemos la ventaja de tener más versiones incluso, es porque también Dios se usó de personas que se entregaron a eso, que dieron su vida por eso, entendiendo esto, de que cada cristiano tiene el deber, pero también el derecho a escuchar y saber de la Escritura. Ya, voy a borrar para que avancemos. Sí. También aquí hay algo importante que señala que por esta razón debe apelarse finalmente a los originales. Sí. Para alguna controversia. Sí, para allá vamos, para allá vamos. Se me fue la idea. Ah, ya. R.C. Sproul. No sé si conocen a R.C. Sproul. Ya, él escribió un libro que se llama Todos somos teólogos. Teólogos. ¿Qué es lo que quiere decir Sproul con esto? Porque obviamente el título del libro está diciendo algo. Todos somos estudiantes de Dios. Exactamente. Teología entonces significa Dios, Theos, y logos es, podríamos decir, como conocimiento, estudio. Por lo tanto, hacer teología es conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted está haciendo teología. Entonces lo que Sproul está diciendo es que todo cristiano es un teólogo en sí. Porque cada uno estudia y puede conocer a Dios a través de las Escrituras. Eso es lo que Sproul enseña. Y también tiene que ver con la Reforma o la confesión, que está diciendo de que cualquier cristiano debe tener acceso a la palabra de Dios. ¿Ya? Así que vamos a avanzar, porque vamos a ver el último punto, y con eso cerramos, de la Escritura, que habla de que el Antiguo Testamento
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos son de cada uno? Ya, 39 y 27. Muy bien. Fueron escritos en ciertos idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Por qué fue escrito en griego? Sí, esto tiene que ver con historia. ¿Se acuerdan de los imperios, de Julio César? ¿Se acuerdan de todas esas historias que nos pasaban? Ya, tiene que ver con eso. El pueblo de Israel pasó por distintos, fue subyugado a distintos imperios. ¿Se acuerdan de Babilonia, Asiria, Persia? Después pasó a Grecia, creo que hay otro más intermedio, Roma. Entonces, Grecia, o el imperio griego, tuvo el medio persa, tuvo un fuerte impacto, a tal punto de que la lengua, o el griego, koine creo que es, era la lengua masificada, universal. Por lo tanto, los cristianos, los creyentes, escriben en este idioma, ¿ya? Y de hecho, y esto lo veíamos también en la clase anterior, no fue en la clase anterior, o quizás sí. Hay una traducción del Antiguo Testamento al Nuevo, perdón, me equivoqué, del Antiguo Testamento al griego. ¿Cómo se llama? La Septuaginta, también conocida como la Biblia de los 70. No sé si lleva ya, Septuaginta. Me equivoqué. Septuaginta. La Septuaginta, que es una traducción del hebreo, del Antiguo Testamento, al griego. Y de hecho, si no me equivoco, y aquí habría que verificarlo, cuando Jesús cita textos del Antiguo Testamento, él está citando esta versión. Habría que revisarlo, estoy casi seguro que sí. Cuando Jesús cita palabras textuales, se está valiendo de la Septuaginta. ¿Sí? Es sino. Ya, muchas gracias. Qué bueno. Koine. Es una K, una O, una I, una N y una E. O koine. Es una especie de variación del griego que había. Esta es una lengua muerta, creo que se llama, porque ya no se habla esta lengua. Hermano Igor. Es el griego que desapareció porque fueron de los griegos helenistas. ¿Se acuerdan cuando se quejan que las viudas están siendo mal atendidas? Hechos 6, ¿cierto? Claro. ¿Sí? Y ese griego son los griegos helenistas que llegaron. Mm. Entonces, ese es el griego koine. Judíos helenistas. Correcto. Porque helenista creo que es como sinónimo de griego. Sí. Que le llamaban prosélitos. Exactamente. Ya. Septuaginta le puse, no, pues Septuaginta. Ahí sí, cada vez peor. Ya. Ahí sí. Entonces, ¿qué dice la confesión? El Antiguo Testamento, auténtico en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios, y el Nuevo Testamento lo es en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más conocido entre las naciones. Porque en aquellas lenguas fueron inspiradas por Dios. ¿Ya? Esto es importante, hermanos. El texto bíblico fue inspirado en estos idiomas. Ahí fue inspirado. ¿Sí? Y arriba en el antiguo, ¿por qué se separa hebreo y arameo? También porque el pueblo fue conquistado y de ahí vienen los sirios, que es siriaco y no viene de arameo. Exactamente. Porque antiguamente el pueblo judío hablaba solo hebreo. Y después cuando fue conquistado, sometido, se introduce la lengua siriaca, que es lo mismo que el arameo. Ya. Por eso Jesús, cuando iba a la sinagoga, él hablaba a los judíos, le hablaba en hebreo, pero al pueblo normal le hablaba en siriaco, en arameo. Creo que hay unas palabras de Jesús en arameo. Sí, cuando Cuando está en la cruz. Sí. habla en arameo. Elí, ¿o no? La masa bacteriana. Sí. Hermano Ramiro. Yo tengo entendido que el arameo viene de la descendencia de donde sale Abraham. ¿Ya? Y ahí hablaban arameo
arameo, el idioma. Ya, búsquenlo y la próxima semana el que lo encuentran me lo comento, que desconozco ahí ese punto, ¿ya? Bien, ¿qué más dice? Fueron inspirados por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especial. Por esta razón debe apelarse finalmente a los escritos originales en estos idiomas en toda controversia. Y es lo que decía Pablo, de que al final, y esto ya requiere también un ejercicio más académico, cuando hay controversias teológicas o textos que son más complejos de entender, lo que está diciendo acá es que tenemos que ir a la fuente primaria. ¿Cuál es la fuente primaria? Los originales, eso es lo que está diciendo. Ya, hebreo o griego. Y aquí yo encuentro y creo que tiene un poco de lógica cómo funcionan las iglesias, porque en estricto rigor las iglesias tienen un pastor o pastores, los cuales deberían tener formación en hebreo y griego, al menos lo básico, porque son ellos los llamados a enseñar, a cuidar de las controversias, a aclarar las controversias, ¿ya? Entonces, como que ahí también tiene sentido esta lógica de el primus inter pares, que es el pastor o el ministro, que tiene esa responsabilidad que es un poquito mayor, de ser quien aclare y quien guíe a la iglesia en términos de controversia y doctrina, ¿ya? Ahora bien, si en la iglesia pudiésemos tener hermanos que sepan o que estudien de forma formal en algún seminario estos idiomas, sería ideal, mucho mejor. Pero ese es el punto, ¿ya? Como estos idiomas originales no se conocen por todo el pueblo de Dios, el cual tiene derecho de poseer las Escrituras y gran interés en ellas, a las que según el mandamiento debe leer y escudriñar en el temor de Dios, se sigue que la Biblia debe traducirse a la lengua vulgar de toda nación a donde sea llevada. Ya, dado que estas lenguas no son existentes o que no las conocen todos, debemos traducir la Biblia desde estas lenguas a los idiomas que no son, que la Biblia no ha sido traducida, a fin de que las personas puedan conocer a Dios y adorarle. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Por lo tanto, la reforma también se toma de eso, dado que la Biblia no está en el idioma de algún pueblo, es necesario traducir esa Biblia a ese pueblo. Y esto fue lo que ocurrió con la Septuaginta. Es como el primer caso, por decirlo de alguna forma. Dado que el pueblo de Dios judío estaba en una cultura en donde se hablaba otro idioma, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Traducirla. Y es lo que hizo la iglesia con el tiempo. Pero viene la pregunta, ¿la Septuaginta es inspirada? ¿Qué opinan? ¿Es inspirada? ¿Sí o no? ¿La Reina Valera es inspirada? Porque es una traducción nada más, Este tema genera un poco de polémica a veces. Sí. Y por eso es importante que quien enseñe tenga conocimiento también de las lenguas, porque puede ayudarnos a eso. Hermano Igor. Por eso es complicado, porque cuando uno lee, por ejemplo, el texto que en original no aparece, como la mujer adúltera. El caso de la mujer adúltera, los textos originales no aparecen. Entonces, cuando uno va leyendo, cada vez más leyéndose, empieza esta como duda actual de las traducciones, porque tenemos que entender que son traducciones. Pero el idioma original está en esas lenguas. Entonces, no tenemos mucho acceso. De hecho, comprar los textos originales son carísimos, valen más de 2 millones de pesos. Yo en la Sociedad Bíblica de Santiago conté, por ejemplo, el Pentateuco completo vale casi 2 millones de pesos. Entonces, irse a las lenguas originales o que alguien se las enseñe es medio complejo, porque los profesores que había se están muriendo y las nuevas generaciones no todos lo mismo. Yo me acuerdo de John Stott, uno de los últimos maestros que dominaba el arameo y el hebreo, pero ahora
Ya, ¿sí? Me acordé del uso de las lenguas cuando Cristo es crucificado y mandan a escribir que eres el Dios de los judíos, que lo hacen en tres idiomas, en hebreo, en griego y en latín, por la iglesia romana. ¿Sí? Ya. Ahí entramos en un tema que puede ser un poco controversial, el tema de las traducciones y o las versiones. Si las versiones o las traducciones fuesen inspiradas, no existiría el concepto de revisión. No sé si usted ha escuchado, Reina Valera, revisión del año 60, ¿no? O 1909, o, perdón, 1900. Sí, creo que hay una del 99. Claro. Hay otra de contemporánea también. Claro. ¿Qué son esas cosas? Esas revisiones son estos ejercicios de, tenemos una versión, volvamos a revisarla, si es que está correcta o no. Entonces, ¿qué es lo que hacen los traductores? Van a los escritos originales o los códices y hacen este ejercicio nuevamente, que es un ejercicio, creo yo, sano, de estar constantemente verificando si efectivamente las palabras que están acá son las más adecuadas para la palabra de Dios. Pero, insisto, ¿cómo una iglesia puede asegurarse y tener la credibilidad de que se está enseñando la palabra de Dios ahí? Es que quien esté adelante, o quien enseñe, o el didáscalos, sea una persona instruida. Porque esa persona va a sentir y va a tener ese deber de escudriñar la Escritura, no solamente leyendo la Reina Valera, va a tener que leer otras versiones. E incluso lo que a nosotros nos enseñan en el seminario es que tú cuando predicas debes ir al texto original, hacer un exégesis. ¿Por qué? Porque las traducciones también tienen, podríamos decirlo, ciertas interpretaciones, ciertos sesgos también, ¿ya? Hoy en día existen Biblias que son como más ideológicas, que son como más igualitarias también, que también traen sesgos, a fin de evitar, por ejemplo, decir hombre, cambian y colocan ser humano. Cuando habla el Salmo 8, si no me equivoco, del Hijo del Hombre, que es un título para Cristo, al final creo que termina diciendo el Hijo del Ser Humano, lo cual desvirtúa totalmente el concepto de Hijo del Hombre, que es Cristo. Entonces, hay que tener esos cuidados, ¿ya? Ahora bien, y con esto cierro, ¿cómo podemos tener certeza de que podemos tener acceso a la palabra original de Dios cuando los escritos originales ya no existen? Me refiero a original en su composición o escritura original, como hoja, ¿ya? Porque si usted no lo sabía, la Biblia o el Antiguo Testamento fue escrito en, ¿saben qué material? Papiro, o también pergaminos, cueros, que eran materiales que con el tiempo se deterioran. Entonces, ¿qué certeza o qué garantía tenemos de saber de que al menos los códices que se ocupan para traducir las Biblias son fieles a los textos originales en los cuales Dios se inspiró o inspiró a los hombres para escribir su palabra? ¿Cómo podemos tener esa certeza? ¿Ya? ¿Y cómo yo sé que esas copias son fieles? No originales. ¿Cómo sé que esas copias son fieles? ¿Ya? Ellos eran muy aplicados en ese sentido para poder transmitir de una escritura a otra o de un papiro a otro lo mismo que estaba escrito anteriormente. Pero ¿qué certeza tengo de que sea eso fiel? Es un tema que podemos cuestionar, ¿sí? Es lo que nos pasó la otra vez cuando hablábamos de los distintos evangelios. ¿Por qué se eliminaron? ¿Qué confiabilidad tenían? ¿Si eran inspirados o no? Ya. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Voy a hacer un esquema visual para que podamos
entender más o menos la idea de cómo fue que la Biblia o la palabra de Dios en sus originales fue transmitido a fin de que quedara fielmente escrito. Supongamos, y este es un ejercicio de suposición, aquí vamos a ocupar lógica quizás más matemática, que el texto original fue escrito o codificado de la siguiente forma. ¿Ya? Este es un código. A, B, C, D. ¿Ya? Supongamos que eso es el texto. ¿Ya? En el original, supongamos que se escribió en un papiro o en un documento que expira. ¿Ya? Supongamos que ese papiro duraba, ¿cuánto? Por dar un ejemplo, un número cerrado, 100 años. ¿Ya? Por darle más vida. Supongamos que el papiro entonces tiene una duración de vida de 0 a 100. Y este es el mensaje original. Entonces, ¿qué hacían los copistas o los escribas? O creo que también los masoretas, que se conocen como aquellos que tenían esta labor. Ellos lo que hacían era, sabiendo de que esto iba a caducar en sí, hacían copias. Entonces, tomaban el texto y lo replicaban. Entonces, desde aquí nace, por ejemplo, una primera copia. Exactamente, tendría que ser antes. ¿Y ellos qué hacían? Tomaban el texto original y intentaban replicarlo y empezaban a circular copias. Y acá tenemos otra copia. Pero, dado que el hombre a veces arruina las cosas, alguien, a veces, podría ser que a lo mejor un escriba o alguien dedicado a esto, con la buena intención de traducir, haya tomado esto y se haya equivocado en alguna palabra. Por lo tanto, el resultado habrá sido A, B, C, E. Que ya cambia, cambia, ¿cierto? Entonces, supongamos que estas copias se escriben en el año 70 y como duran 100, 170. O sea, 30 años antes de que el papiro se expirara, ellos dijeron, vamos a hacer copias. Y empiezan a escribirlo en este periodo. Y supongamos que acá otro más hace una copia que efectivamente es fiel. ¿Ya? Entonces, tenemos un caso de 3 es a 1. En este ejercicio de copia, 3 lograron reproducir fielmente, sin embargo, hubo una que a lo mejor, o que evidentemente se equivocó. Ahora bien, ¿cómo el pueblo de Dios sabía que eso era así? Que esta era verdadera y que esta era falsa o errónea. Podía compararlas en estos 30 años, o bien, que es lo que conversábamos al inicio, ellos la memorizaban. Por lo tanto, cuando ellos leían esto y decían, Jehová mi pastor, casi nada me faltará, no, pues aquí está, hay un error acá, no es lo que dice el original. Entonces, ellos podrían haber hecho eso. Entonces, en el mismo tiempo se podía ir validando, de acuerdo a lo que ellos sabían y de acuerdo a la comparación con el original, si efectivamente era fiel o no a lo que estaba ahí. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, cierto? Como la tradición. Exactamente. Supongamos que hay un nuevo ejercicio, ¿ya? Va a llegar el año 170 y 20 años antes, en el 150, hacen también otra copia de la escritura. Esto me quedó muy abajo, pero supongamos que de esta, nuevamente, se hace fiel. A, B, C, D. Supongamos que se hace otra también que es fiel, pero también podría ser que a través de esta, que fue una copia fiel, se haya distorsionado y que haya quedado A, C, D, que claramente ya distorsiona el mensaje, porque no sigue siendo fiel. ¿Cómo el pueblo de Dios corroboraba que esto era erróneo? Lo dijimos recién. Comparaba. Podía comparar o también memorizando. Acá lo mismo. Supongamos que tradujo bien A, B, C, D, pero se equivocó el que le tocó acá y quedó como B, C, H, J. Ya, se perdió. ¿Ya? Acá lo mismo. Bueno, está errónea. Por lo tanto, lo más probable es que una copia errónea se
siga peor o igual. A, B, C, E o A, H, X, Z. Ya, es un ejemplo, hermano, ya. Hermana Juanita. Y ahí estaban, los criados partieron a hacer su trabajo. Habría que averiguar, ¿ya? Porque en su origen la palabra de Dios se transmitía de forma oral, al menos en los tiempos de Moisés. Lo que sí sabemos es que Moisés escribió el Pentateuco. Yo creo, y esta es mi, verifíquenlo, ya, verifíquenlo, yo creo que esta idea de los escribas o cronistas viene en la época de los reyes, cuando ya se empieza como a masificar esta idea de la palabra de Dios. Habría que revisarlo, ya, puede que me esté equivocando, pero revisen eso, ¿ya? Que ellos estarían más o menos haciendo ese trabajo. Exactamente. Encomendados a escribir ahí de lo que encontraban en Qumran y todo eso, pero ya empezaron a hacerse más copias y ahí ellos ya estarían haciendo su trabajo. Exactamente, ellos tenían esa labor. Ellos tenían esa responsabilidad de ser los que copiaban y transmitían o preservaban el texto, ¿ya? O sea, dicho de otra forma, a través de la providencia de Dios, usando a estos personajes, que son los escribas, el texto fue preservado en su contenido original. El papiro original no existe, ¿ya? Es importante, pero sí el contenido pudo ser transmitido de generación en generación. Entonces, volviendo a la pregunta que tú hiciste, ¿esto sería, las copias serían inspiración o no? ¿Esto sería, no sería inspiración? Ya, es que ahí estamos hablando de copias. Porque aquí está la mano de Dios que va como haciendo un seguimiento de lo que se está haciendo, pero no hay inspiración. Ya, vamos a llegar a ese punto. Ya, supongamos que hasta el año 250, vamos a cerrar ahí porque si no tenemos hartos siglos que avanzar. Supongamos que llegamos hasta ahí. Ese fue el ejercicio. Entonces, ¿cuántas copias originales, o cómo sabemos cuál es la copia real? ¿Cómo podríamos determinarlo? Podría ser eso. De hecho, eso es parte de la crítica textual, que es el ejercicio que más copias o la versión que tiene más... Puede ser la más cercana a la original. La que más cercana. Claro, también. Entonces, por ejemplo, este era el original, ¿cierto? Este es el original. Esta es la palabra. Por lo tanto, si queremos ver acá, en esta época, cuáles son las que conservaron, sería esta y esa no. ¿Cuántas son? ¿Cuál? Verdad. Esto es arbitrario en realidad, estoy inventándolo, pero ¿cuántas son? 5. Entonces tenemos 5 copias fieles, por decirlo de alguna forma. ¿Y cuántas distintas? 5. Uno podría decir, ya, pero 50 y 50. Pero en realidad son distintas entre sí también. Por lo tanto, tendríamos que categorizarlas como una distinta, una distinta, una distinta, una distinta. Creo que me falta una. Ahí sí. Entonces, ¿de qué manera la iglesia y el pueblo de Dios fue, en primer lugar, asegurándose de que era fiel? Porque en primer lugar, había como una mayoría, o había textos que, había muchas copias que coinciden, ¿ya? Ocupemos esa palabra, coinciden. Este es el punto. Ustedes conocen, por ejemplo, la Reina Valera y la NBI, ¿cierto? Que son versiones o traducciones. Si usted no se había dado cuenta, hay diferencias en algunos, pero no de palabras, sino incluso de versículos. Y es porque la Reina Valera y la NBI se toman de bases distintas, ¿ya? La Reina Valera se toma del Textus Receptus, que es como el texto que recibió la iglesia, el que fue transmitiéndose de generación en generación. Ese es el texto Receptus, que podría ser este ejemplo a lo mejor. En cambio, la NBI se forma a través del texto crítico. ¿Qué es lo que hace el texto crítico? El texto crítico ocupa otros criterios. De hecho, se toma también de otras traducciones que pillaron por ahí en una época,
Pero lo que hace es como separar un poquito. Es como, tengo alguna versión que dice ABCD, pero tengo también otras versiones que dicen ABC. Por lo tanto, esta parece que está añadiendo algo. Por lo tanto, yo quito eso que está añadido, porque el texto crítico busca eso, un poco limpiar, por decirlo de alguna forma, posibles errores. Y por eso la NBI o la Biblia de las Américas tiene ciertas diferencias en cantidad de versículos, por ejemplo. Es un desarrollo teológico eso. Hermano Igor y Pepe. Y después Ramiro. En el mismo ejemplo que citó, pues en ese salmo, la NBI va a decir, nada me falta. ¿Ya? Y la Valera dice, nada me faltará a futuro. Y este es el término presente habla de. ¿Cuál es correcto ahí? Es un ejemplo. En el hebreo original pareciera ser que el nada me falta es más adecuado. Y eso se hace a través del ejercicio exegético. Igual que la versión que se vuelve a comentar, hay una versión que se llama Pechita. Ya, ¿sí? La Pechita La siriaca. Lenguaje común. Y esa la Pechita está en hebreo. Esa versión. Entonces cuando uno compara esa con la que nosotros vemos, hay ciertas cosas en lo usual sigue igual, pero cambia el concepto. Ya, bien. Pepe. A mí me llama la atención, leyendo lo mismo que a raíz de lo que dice el hermano Igor, Marcos, el final de Marcos. Ya, no voy a entrar en eso hoy día. No, es que eso daba largo, así que no. Pero eso también me llama la atención. Sí. Lo que tiene que ver con ese. El final de Marcos tiene esa distinción, que hay versiones que o terminan hasta el versículo, no me acuerdo, Versículo 8. hasta el 8, y esas son las de texto crítico, llegan hasta el 8. Y la nota que colocan abajo dicen, algunas versiones, algunos manuscritos encontrados más recientemente, no incluyen los versículos adicionales. Eso es como una crítica al textus receptus, y por eso la Reina Valera difiere. ¿Ya? Ya, bien, hermano Ramiro. Sí, en la Reina Valera, por ejemplo, el verbo fue hecho carne. ¿Ya? Hecho, o sea, actuó otra persona para hacerlo carne, eso es lo que entiendo, fue hecho. Y en la NBI creo que se dice el verbo se hizo carne. O sea, actuó la misma persona. Entonces ahí hay una gran diferencia. Claro. En cuanto a eso. Ya, ¿cómo resolvemos eso? Yendo al original, porque en el original podemos saber si es un verbo pasivo o activo. Si es un verbo pasivo, es como que el sujeto recibe la acción, esto es el lenguaje hermano, pero si es activo, el sujeto hace la acción. Entonces, teniendo esa capacidad de ir al original, podríamos aclarar esa duda y ver con claridad cuál podría ser la versión más adecuada. ¿Quién debería hacer esa labor? ¿Ah? El pastor. Por eso está la figura del pastor en la iglesia o del maestro. Ellos tienen esa responsabilidad. Ya, usted me había hecho una pregunta y con eso cerramos. De La autoridad con la cual estaba y la deja en ABC. Ah, ya, bueno, eso es lo que hace el texto crítico. Supongamos que el textus receptus, que es el que tiene la Reina Valera, hasta la Reforma llegó así, ABCD, y tradujo la Biblia de esa forma. ¿Qué es lo que pasa con el texto crítico? Y esto igual está como en discusión, porque es todo un tema. Supuestamente, y aquí obviamente queda el espacio a la inquietud, supuestamente se encontró con el tiempo unos escritos más antiguos que en realidad dicen ABC nomás. Y ahí está, y ese es parte del estudio o la inquietud. Entonces, ¿qué es lo que hace la alta crítica o el texto crítico? Es como, dado que tenemos esta diferencia, preferimos omitirla y quedarnos con lo que realmente tenemos certeza de que existe. ¿Ya? Entonces, hay una discusión ahí teológica que honestamente yo creo que es más académica, más que del cotidiano de la iglesia. ¿Ya? Porque, claro, ¿qué certeza tenemos nosotros de que la palabra de Dios está fielmente transmitida? Es por esto, que la Biblia haya sido preservada por Dios, que a través del tiempo se hayan hecho copias que pudiesen ser verificadas también en intervalos de tiempo, nos da la certeza de que efectivamente lo que está ahí es
la palabra de Dios. ¿Ya? Respondiendo a la duda, si esta versión o esta Biblia, llamémosle versión, Reina Valera, ¿es inspirada sí o no? A la luz de lo que hemos visto. No. ¿Sí o no? Solamente el texto original es inspirado. Aquí podríamos decir que es inspirado, porque son copias originales. ¿Cuál es el tema? De que tú llegas acá, pero llegas en hebreo y en griego. Tú no llegas acá en español. O sea, acá sí. Nosotros tenemos certeza de que podemos acudir a los textos originales, no a los que fueron escritos en el papel original, sino que al contenido original, que está acá. Eso es inspirado, es palabra de Dios que Dios preservó en el tiempo. Pero a partir de esto nacen las traducciones, las versiones. Y eso yo me atrevería a decir de que no son inspiradas. ¿Se entiende? Porque hay un trabajo humano ahí. No es un trabajo de transmisión palabra por palabra, sino que es un tema ya de interpretación. Y ahí puede estar el error humano. ¿Sí? Una consulta, pero si está el mensaje, está lo principal. A lo mejor colocar palabras para que fuera más fácil de leer, de comprender, pero está el original, yo pienso que está Pero es que a lo mejor la la de inspiración está, pero que le agregaran algunas cosas humanas, porque si no, ¿cómo? Pero Jesús, Sí. ¿se puede decir contiene en vez de qué? No, eso ya lo aclaramos ya en las clases pasadas. No, eso no. Ya, pero hermano, ¿qué es lo que dice la confesión? Y con esto ya quiero ir cerrando porque nos extendimos mucho. Dice que el artículo 8, no, creo que es un poquito antes. Ahí. Está diciendo que en esos idiomas fue inspirado. Fíjense lo que reconocemos. Por las últimas 3 líneas. Porque en aquellas lenguas fueron inspirados directamente por Dios y guardados puros. O sea, hasta este ejercicio, que pudo haber llegado hasta el año o hasta el siglo XVII, o incluso hasta el día de hoy, si queremos seguir fotocopiando los escritos, podríamos tener certeza de que esto es lo inspirado por Dios. Ahora bien, ¿cómo esto pasa a las otras lenguas? Ahí ya entendemos lo que se conoce como una traducción. Y eso podría estar sujeto al error. Por eso existen revisiones. Por eso existen revisiones de la Biblia. Entonces, ¿qué certeza? Y nuevamente, hermano, ¿qué certeza usted puede tener de que en su iglesia se esté predicando efectivamente la palabra de Dios? ¿Qué certeza? ¿Qué certeza? El pastor sepa los idiomas originales. Claro que el pastor se ha instruido en eso, que sea también una iglesia que no, por decirlo de alguna forma, santifique versiones, que también ha pasado eso, que hay denominaciones que dicen, esta es la palabra de Dios solamente en esta versión, por lo tanto usted no puede leer otras, y yo creo que, y lo que dice la confesión también, de que aquellas cosas que son relacionadas a la salvación son de fácil entendimiento. ¿Ya? Por ejemplo, la controversia del final de Marcos. ¿Qué es lo que está en controversia? Es la capacidad de los discípulos de tomar serpientes y hacer cosas milagrosas. Pero lo básico, lo esencial está, y lo sabe la iglesia. ¿Ya? Es un tema más místico lo que está en discusión. Pepe. De igual manera, aunque no tenga la responsabilidad, los líderes tengan la responsabilidad de estudiar, de escudriñar, de leer con nuestras limitaciones, por cierto hay muchas, nos dejamos de tener nosotros responsabilidad en analizar También. y estudiar la escritura. Exacto. Porque yo creo que lo que se hace acá, el ejercicio de poder también opinar y hablar y preguntar, es un ejercicio sano para que todos nos vamos instruyendo y edificando en eso mismo. Porque no podemos dejar también que una sola persona hable y dirija o instruya en base a algo que a lo mejor no es cierto.
Entonces es responsabilidad de todos como los hermanos de la iglesia. Exactamente, muy bien. Entonces, hay muchas formas de resguardarnos de eso. En primer lugar, hay un ejercicio de la iglesia en sí, de cada creyente, de escudriñar la Escritura, de verificar de que lo que se está enseñando es correcto, pero también de quienes estén por delante también que tengan preparación. Y a veces se corre ese riesgo, porque cuando, y no quiero hablar mal de otras iglesias, pero cuando hay iglesias donde hay personas que no tienen preparación, este tipo de dudas, como por ejemplo del final de Marcos, no van a tener idea los hermanos y pueden quedar más confundidos incluso. Entonces, por eso también está la importancia de estudiar, de poder ser fieles a la Escritura, y en la medida que se haga eso, la iglesia puede tener esa certeza de que se está predicando. Estas controversias tampoco nos asustan para Claro. que puede ser intimidante, decir, chuta, aquí estamos creyendo nosotros, si hay diferencias, si hay diferencia de opinión, versiones distintas, textos medio distintos. O sea, pero vuelvo al punto, y esto lo afirma la confesión. Tenemos la certeza de que aquello que es necesario y básico para la salvación y la vida cristiana está de forma clara en la Escritura. De eso no hay dudas. Exactamente, sí. Ya, sí, y Después de analizar las otras versiones, por decirlo con tu lenguaje, el ABC, de ahí podría ser que se desprenden las otras denominaciones. no, yo creo que no. Quizás no las conocía, pero que los musulmanes arrancaron. Ah, sí, es que ellos tienen otras revelaciones. Ellos ni siquiera tienen el ABC original incluso. Ellos pueden haber partido de otra base. Pero otras denominaciones se pudieran originar de ahí. Quizás los mormones, que añadieron, que hicieron los mormones, pusieron ABC más EFG. Eso hicieron ellos. ¿Qué hicieron los testigos de Jehová? Tomaron ABC y cambiaron la parte de la divinidad de Cristo y le pusieron otra cosa. Y dijeron, no, pues está en la palabra de Dios. Podría ser. Hay divisiones en la iglesia que se han dado por qué versión usar. Pero no tiene que ver con esto, sino que tiene que ver con la traducción final. Creo que dentro de la iglesia presbiteriana también se dio un caso, sí, pero no es tan relevante, así que, perdón, sí lo están viendo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que dijeron, no, vamos a usar una versión, y otros dijeron, no, es que esta versión, y al final se dividió, hubo una división por eso, en una denominación presbiteriana que no es la de nosotros, es una que salió de nosotros. Ya, eso. Creo que sí. Bien, hermanos, estamos en la hora. ¿Alguna otra duda, consulta? Ya, ya. Pero eso así como que me abrió un poco el entendimiento que podría surgir que hay pastores, por ejemplo, como usted nombró, de otro tipo de iglesias que pudieran decir también que tenemos que fijarnos nosotros que ellos son la única iglesia verdadera. Y también hay mucha gente que se encierra en eso y no se mueve de ese lugar y permanece ciega. Exactamente, sí. Entonces, ¿de qué forma podemos ser una iglesia sana? Siendo una iglesia que escudriña y estudia las Escrituras. Por eso no le tengan miedo a estudiar, no le tengan miedo a entrar a algún seminario, no le tengan miedo a invertir plata en eso, porque van a ayudar mucho a la iglesia. Tanto van a crecer de forma personal, pero por sobre todo van a poder contribuir a una sana doctrina en la iglesia. Exactamente. Ya, hermanos, vamos a orar porque estamos listos. Ya, y estudien la clase para la próxima semana. Señor, te damos las gracias por este día, por esta clase que tú nos das, de poder comprender un poquito más, Señor. Reconocemos de que hay cosas que son aún complejas, pero aquello que es esencial y básico tú lo has revelado de forma clara, Señor. Y te pedimos que tú sigas trabajando en nuestros corazones, en nuestra iglesia, para que podamos ser una iglesia fiel, una iglesia que no tenga temor a escudriñar la Escritura, una iglesia que no tenga temor a conversar ciertos temas que pueden ser complejos, Señor, a fin de poder glorificarte, Señor. Gracias por el texto bíblico, gracias porque nos has permitido tener la Escritura en nuestro idioma, Señor, y te pedimos que podamos ser diligentes en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.